Hola a todos y bienvenidos a It's Mr. Pacheco. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la conjugación de verbos en el alemán. Hoy día vamos a aprender cómo se conjugan la mayoría de verbos según los diferentes pronombres del alemán. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Muy bien, y para empezar a conjugar los verbos en el alemán, vamos un poquito a revisar cómo conjugamos o cómo funciona la conjugación en el español, porque tiene un poquito de parecido cómo se conjuga en español y cómo se conjuga en el alemán. ¿Ya? En primer lugar, en el español tenemos tres tipos de verbos, ¿no? Según su terminación. Tenemos los verbos que terminan en ar, los verbos que terminan en y los verbos que terminan en ir. Como por ejemplo ahí el verbo cantar termina en ar, el verbo comer que termina en y el verbo vivir que termina en ir. Entonces ahí podemos observar que están conjugados según cada sujeto, ¿no? Por ejemplo, en el verbo cantar, si lo conjugo, voy a decir yo canto, tú cantas, usted canta, él, ella canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos, ellas cantan. En el caso del verbo comer, conjugamos yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos o ellas comen. Y en el caso del verbo vivir, conjugamos ahí yo vivo, tú vives, usted vive, él, ella vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos o ellas viven, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho para llegar a estas formas conjugadas? Se observa que el verbo es cantar, ¿no es cierto? El verbo original, digámoslo así, en su forma base, es cantar. ¿Cómo he llegado a decir yo canto? ¿No? Tú cantas. ¿Qué ha pasado ahí? Hemos eliminado la terminación, o sea, la terminación de cantar la he eliminado, o sea, la AR, la he eliminado y me he quedado con la raíz del verbo, que es can't, ¿no? Bueno, can't, no como en inglés. No como en inglés, creo can't, I can't. No, can't, ¿no? Can't. Entonces, luego de que me he quedado con la raíz, ya, porque cuando eliminamos la terminación, lo que queda se llama raíz del verbo, empiezo a añadir las terminaciones que corresponden a cada pronombre. Por ejemplo, en el caso de yo, la terminación que añadimos es la letra O. Entonces, cant, O. Entonces, yo canto, ¿no? En el caso de tú, ahí agregamos as y decimos tú cantas. En el caso de usted, agregamos a y decimos usted canta. Él o ella, también a, canta. En el caso de nosotros decimos amos, cantamos. En el caso de ustedes, de ellos y ellas, agregamos an, ¿no? Ustedes cantan, ellos cantan. Bien. En el caso del verbo comer, si queremos conjugar el verbo comer, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Eliminamos la terminación y me quedo con la raíz que es com, ¿ya? Com. Y decimos ahí, por ejemplo, con yo, nuevamente agregamos una O, decimos yo como. En el caso de tú, ya no agregamos AS, sino ES, y decimos tú comes, ¿no? Luego con usted, él y ella, agregamos decimos come. Con nosotros decimos hemos, o sea, nosotros comemos. Y con ustedes, ellos y ellas, agregamos EN, que sería comen, ¿no? Ustedes comen, ellas comen. Y por último, en el verbo vivir, ¿no es cierto? Eliminamos también la terminación ir. La raíz que me queda es vip, ¿no? Vip. Entonces digo yo vivo. Agrego una O con yo. Yo vivo. Tú vives. Usted, él y ella vive. Nosotros vivimos. Terminación imos, ¿no? Ustedes viven, ellos y ellas viven. Terminación en. Entonces, ¿qué hacemos para conjugar un verbo en español? A mi verbo le quito la terminación, me quedo con la raíz y a la raíz pues le añado la terminación que corresponde a cada pronombre. En el caso del alemán,
pasa exactamente lo mismo también. Ya en el alemán, los verbos tienen la mayoría la terminación en, o sea, termina en, ¿ya? Como por ejemplo hoy el verbo kommen, ¿no? Termina en. O el verbo wohnen también termina en. ¿Ya? Entonces, esa es su terminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la terminación? Con la terminación tenemos que eliminarla, ¿no? Para quedarme con la raíz. En el caso de kommen, si le quito la terminación en, me queda kom, ¿no? Y en el caso de wohnen, si le quito la en, me queda won, nada más, ¿verdad? Y comienzo a conjugar. Con el pronombre ich voy a agregar la terminación al final de la raíz. O sea, voy a decir ich komme, ich wohne. ¿Listo? Con el pronombre du voy a agregar la terminación st. Entonces sería du kommst, du wohnst. Con los pronombres er, sie, es, agregamos la terminación t. Entonces sería er kommt, er wohnt, ¿no? Sie kommt, sie wohnt. Es kommt, es wohnt. Bien. Con wir, que es nosotros, ahí vamos a agregar la terminación en. O sea, prácticamente es como si el verbo original regresara otra vez ahí, ¿no? Y decimos wir kommen, wir wohnen. ¿Listo? Luego con ia también vamos a agregar una T al final en ia. Ihr kommt, ihr wohnt. Y con el sie de ellos y el sie formal, el sie de usted, ¿ya? También la terminación que agregamos es en. O sea, prácticamente es como si el verbo original regresara otra vez, ¿no? Sie kommen, sie wohnen. ¿Ya? Y esta es la conjugación regular de la mayoría de verbos. La mayoría de verbos funciona de esta manera. Así que ya estamos conociendo cómo se conjugan los verbos, ¿no? Bien, entonces ahora les voy a dejar a ustedes una tarea allí, que es conjugar los siguientes 3 verbos. Ahí tenemos el verbo hören, que es el verbo oír. Tenemos el verbo machen, que es el verbo hacer. Y tenemos el verbo schreiben, que es el verbo escribir. Entonces ustedes van a aplicar lo que acabamos de ver en el caso anterior y van a conjugar estos verbos, ¿ya? Con las terminaciones que vimos, ¿no? Porque las que vimos con kommen y wohnen son las terminaciones regulares, vamos a decir, ¿no? La mayoría de verbos siguen esas terminaciones. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a la hora de conjugar estos verbos, ¿bien? Entonces tienes que pausar el vídeo allí, ¿ya? Y luego van a aparecerte ahí las respuestas. A ver, vamos a ver cómo te fue en la conjugación de estos verbos, ¿ok? Muy bien, ¿listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos reencontrando nuevamente la próxima semana en un nuevo vídeo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como It's Mr. Pacheco. Y si te interesa llevar de repente algún curso conmigo, quieres iniciar tu aprendizaje de alemán desde el básico 1, desde cero, ya no olvides llenar el formulario que se encuentra en mi página de Instagram, ¿ok? Así que nos vemos la próxima semana. Auf Wiedersehen. Una eternidad más tarde.